Chrysalis estuvo a punto de ganar los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Finalmente el capítulo de Ruler se ha estrenado y en este video te cuento cómo pasó todo esto. El capítulo inicia con Nathaniel, quien muestra su cómic a su padre para conocer su opinión, pero él le dice que solo le falta algo de emoción. Sin embargo, su madre interrumpe, diciendo que debería ser algo más serio, lo que agobia a Nathaniel. Por otro lado, Mark le muestra su nueva historia de cómic a sus padres, y a diferencia de los padres de Nathaniel, los papás de Mark se muestran orgullosos y emocionados por su nueva historia escrita. Más tarde vemos a Marinette, la cual está enferma, tiene mucha gripe y no quiere que Adrien la vea así, porque piensa que le dará repugnancia verla con moquitos. Pero sin más, Marinette así enferma va a la escuela y trata de que nadie se dé cuenta de que tiene gripe y se limpie la nariz. Por otro lado, volvemos con Mark, que le muestra la historia terminada a Nathaniel, pero él está muy inseguro y dudoso de poder crear buenos dibujos de cómic y transmitir el sentimiento de la historia, y le agobia que todos vayan a ver la historia. Así que Marinette escucha esto y le pide leerlo, pero Mark dice que Nathaniel no está seguro de que a todos les guste su historia, así que les pide a sus compañeros que lo lean y le den una opinión. Tras leer la historia, Marinette y sus compañeros quedaron fascinados de la historia, les encantó mucho, pero a pesar de esto, Nathaniel sigue inseguro, pues cree que no puede ilustrar en dibujos una historia tan increíble. Sin embargo, sus amigos lo motivan y él finalmente acepta, mientras a Marinette le gotean los mocos. Adrien se da cuenta de que Marinette se tapa la cara y le pregunta que si está bien, pero ella dice que hay un olor muy fuerte, pero él dice que no huele a nada, así que Marinette dice que tiene que irse. Más tarde, al salir de clases, Mark le dice a Nat que si no quiere hacerlo tiene derecho a decir que no y no cambiará nada entre ellos. Ambos se van por su lado, pero de pronto Nat voltea y corre hacia Mark, dándole a entender que sí quiere hacer su cómic. Tras esto, vemos cómo Siggy llora mientras lee la historia del cómic. Nat le pregunta que por qué está triste, y el Kwami le dice que la historia está perfectamente escrita y es hermosa, y le dice que si acaso un dibujo puede transmitir el poder de un texto así. Y a pesar de que esto seguía agobiando a Nathaniel, él decide continuar, se sienta en su escritorio y se pone a dibujar algo perfecto para la historia. Sin embargo, después de un rato, Nathaniel no está de acuerdo con el final de la historia, así que la cambia por algo totalmente diferente. Al día siguiente, Nat le muestra a Mark que cambió el final de la historia, y a ambos les encanta, diciendo que es lo más hermoso que han hecho juntos. Pero de pronto son interrumpidos por la madre, que se da cuenta que su hijo Nat sigue con los cómics y lo empieza a regañar, pues ella dice que esas cosas solo son puras tonterías que empiezan a ocupar demasiado espacio. Sin embargo, Mark interviene y dice que solo es un trabajo de equipo para la escuela, y la madre dice que por fin hace algo serio y se va. Con esto, Mark se da cuenta de que la señora nunca estará de acuerdo con los cómics, así que pide que mejor solo quede entre ellos dos. Sin embargo, Nathaniel se niega y dice que el cómic sí se va a publicar sin importar qué, y que su madre tendrá que leer la hermosa historia y lo comprenderá. Por otra parte, Marinette sigue con su gripa tocándose la nariz, por lo que Adrien cree que él es el que huele mal, así que se va y le reclama a Plaga que si acaso se trajo un queso añejado, ya que Adrien cree que él es el que huele mal. Por otra parte, Nat y Mark finalmente imprimen la historia del cómic terminado, así que tras esto y más tarde, cuando Nathaniel llega a casa, sus padres lo esperan muy enojados. La madre furiosa le exige una explicación a la ilustración que hizo, que su amigo puede imaginar lo que quiera, pero él no se tiene que desperdiciar haciendo eso, que puede hacer lo que él quiera, pero menos eso, así que se lo prohíben totalmente, y que si llega a desobedecer, ya no lo dejarán ver más a su amigo Mark triturando el cómic. Tras este enfrentamiento familiar, Nathaniel se pone mal, llora y sale corriendo muy triste, así que llega hasta la escuela, se transforma en Capri Kid, con su poder de Génesis crea una trituradora y destruye todas las impresiones del cómic. De pronto recuerda que Marinette también tiene una copia, así que va a su casa para pedírsela y poder destrozarla, pero Marinette le pide que no lo haga, porque se puede arrepentir de haber destruido su maravilloso trabajo, así que le propone guardarlo secretamente y que no se lo mostrará a nadie, y se abrazan. Más tarde, Nat habla con Mark y le explica todo lo que pasó, así que le pide que busque otro dibujante y se va. Así que tras esto, Marinette más tarde ve a Mark muy triste y llorando, se acerca a él y le dice que Nathaniel va a cambiar de opinión, solo que le dé tiempo, y desde la ventana, Marinette ve que la mamá de Nathaniel está en la escuela con su hijo, así que Marinette baja rápidamente para poder hablar con la señora
señora y hacerle entender que no hay nada de malo en los cómics, que son maravillosos y que eso cambia la mente de las personas. Así que tratando de convencerla, la señora lo toma de la peor manera, diciendo que los cómics no tienen futuro, que solo son grafitis vulgares al servicio de historias estúpidas. Así que dice que no dejará que su hijo arruine su futuro y ella se encargará de llevarlo por el camino correcto y se lo lleva jalándolo del brazo. Así que Chrysalis aprovecha la situación y la acumatiza en la gobernante, una villana con el poder de hacer que las personas obedezcan a lo que ella diga y ordene, y al primero que afecta es a Mark, obligándolo a que nunca más se acerque a su hijo. Así que queda afectado y solo se va sin conocer a Nathaniel. Tras esto, mientras Ladybug trata de detener a The Ruler, Nathaniel se oculta y se transforma rápidamente en Capri Kid para ayudar a Ladybug. Así que se desata una batalla entre los héroes y la akumatizada, quien dice que lo hace por su bien, que solo quiere evitarle el sufrimiento. Los héroes intentan quitarle su armadura, pero ella es muy hábil, así que Ladybug dice que necesitan destruir cada parte para llegar a sus aros. Así que llega Cat Noir por detrás, intenta darle un cataclismo, pero es afectado. Así que la villana le pide que le quite los Miraculous a Ladybug. Así que Cat Noir sin control intenta atacar a Ladybug, pero ella logra despistarlo, y así lanza el amuleto encantado, observa a su alrededor y descifra la solución al problema. Así que tras esto, Ladybug se lleva a otro lado a Capri Kid para explicarle el plan, donde ella será la distracción, mientras Capri Kid la ata con el gancho. Así que tras esto, Ladybug se pone frente a frente contra la akumatizada. Sin embargo, lo que no se imaginaba es que detrás de ella estaba escondido Cat Noir, quien abre su bastón, golpeando a Ladybug por la espalda y empujándola contra la gobernante, quien aprovecha y la marca con su regla, afectándola. Así que Chrysalis rápidamente le pide a la akumatizada que les quite los Miraculous, y a punto de quitarle las joyas, Capri Kid lanza el gancho y logra quitarle su regla, afectando con su propio poder a la akumatizada, una cucharada de su propio chocolate. Así que tras esto, le ordena que se quite el casco y destruya sus aros, así que obedece y finalmente es desakumatizada. Más tarde, Adrien llega con Marinette oliendo un buen perfume. Ella dice que parece que se tiró una botella encima, y Adrien dice que fueron 3 exactamente, ya que ha visto que Marinette lo ha estado evitando y pensó que porque olía queso. Pero Marinette le explica que no era eso. De pronto estornuda y avienta a Adrien por allá con el cabello alborotado. Marinette se siente apenada, pero Adrien la toma de la mano y le dice que la ama tal y como es. Por otra parte, en la escena final, los padres de Nathaniel le dan la oportunidad de leer el cómic. El padre se toca los ojos y dice que es emocionante y está perfecto así, mientras que la mamá de Nathaniel reconoce y comprende que realmente es algo que le gusta a su hijo y le pide disculpas por ello, diciendo que lo ama. Así que todos se abrazan con mucho amor y aquí termina el capítulo. Pero tenemos una escena postcréditos. En resumen, Nathaniel le dice a Mark que con o sin superpoderes siempre estará ahí para protegerlo, y él dice que también haría lo mismo, pero que le prometa que nunca se pondrá en peligro por él, ya que él no es un superhéroe. Así que tras esto, Nathaniel se transforma frente a Mark y Mark frente a él, revelando sus identidades secretas, revelando que son portadores de un Miraculous, terminando el capítulo, algo que está horroroso, pues tendrán consecuencias severas en el futuro. Pero ustedes, ¿qué opinan de este capítulo, kitties? ¿Qué teorías tienen? Déjenlo en los comentarios, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para recibir más contenido de Miraculous temporada 6. Sin más que decir, yo soy Kitty Section y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!